¿Puede una civilización entera desaparecer de la historia con solo cambiar una palabra? Imagina un imperio que duró más de 2000 años, que construyó carreteras antes que Roma, que liberó pueblos cuando otros los esclavizaban, que produjo poesía, ciencia y filosofía cuando buena parte del mundo aún vivía en la oscuridad. Y ahora imagina que ese imperio, esa civilización, simplemente dejó de existir, al menos en el mapa. No fue una guerra la que borró su nombre. No fue una plaga. No fue un terremoto. Fue una carta. Una simple carta diplomática enviada en 1935 a todas las embajadas del mundo. Así murió Persia. O al menos, así quieren que lo creas. Esto no es solo la historia de un cambio de nombre. Es la historia de cómo el poder, la religión y la imagen pública pueden alterar el destino de toda una civilización. Es una historia de imperios levantados desde el polvo, de conquistas brutales, de identidades que se resisten a morir, incluso cuando el mundo entero intenta enterrarlas. Antes de continuar, si este tipo de contenido te atrapa, si te fascina descubrir lo que los libros de historia muchas veces omiten, suscríbete ahora y déjanos en los comentarios ¿qué otra civilización olvidada te gustaría explorar? Dicho esto, vamos al origen de todo. Cierra los ojos un momento. Visualiza una meseta inmensa rodeada de montañas imponentes, desiertos que queman bajo un sol implacable, y rutas comerciales antiguas por las que no solo circulaban mercancías. Por esas rutas viajaban ideas, religiones, lenguas enteras. Viajaba el poder mismo. Esa meseta es el altiplano iraní, una de las cunas más antiguas de la civilización humana. Y para entender lo que sucedió allí, hay que retroceder muy lejos, más de 3000 años atrás. Durante el segundo milenio antes de Cristo, pueblos nómadas de origen indoeuropeo comenzaron a asentarse en esta región. Hablaban lenguas emparentadas con el griego, el latín, incluso con lo que siglos después se convertiría en español o portugués. No tenían nada que ver con el árabe, algo que mucha gente confunde todavía hoy. En persa antiguo, Madar significaba madre y Pedar significaba padre. ¿Te suena familiar? Son ecos que resuenan hasta en nuestras propias palabras. No eran simples sonidos, eran las raíces de una cultura profunda, distinta, milenaria. De entre esos pueblos, 2 se destacaron por encima del resto: los medos y los persas. Los medos se establecieron en el noroeste de lo que hoy conocemos como Irán. Eran organizados, poderosos, y rápidamente se convirtieron en la fuerza dominante de la región. Los persas, en cambio, se asentaron más al sur, en una provincia llamada Pars. De ahí viene el nombre Persia. Era una tierra fértil, bien ubicada, pero al principio no tenía nada de especial en términos de poder militar o político. Nadie, absolutamente nadie, habría apostado que de ese pequeño rincón saldría la fuerza que cambiaría la historia del mundo antiguo para siempre. En aquel entonces, Persa era apenas una etiqueta geográfica menor. No representaba a toda la región, ni mucho menos a una civilización. El verdadero centro de poder eran los medos, que habían fundado el primer gran imperio en esa parte del planeta, mucho antes de que el nombre Persia apareciera en las crónicas de las cortes extranjeras. Pero todo estaba a punto de cambiar. Entre esas montañas y llanuras, estaba por nacer un hombre cuya ambición rompería todas las estructuras del pasado. Un líder que miró más allá de las tribus divididas y soñó con algo que nadie antes había intentado: una unificación sin precedentes. Su nombre era Kurosh, aunque el mundo lo conocería como Ciro el Grande, y con él comenzó una era que nadie pudo prever. Antes de que Alejandro soñara con la gloria, antes de que Napoleón redibujara Europa, antes de que Gengis Khan arrasara continentes enteros, hubo un hombre que conquistó el mundo conocido primero, y lo hizo de una forma que desafiaba toda lógica de su época.
Mientras los imperios del antiguo Cercano Oriente gobernaban con puño de hierro, destrucción y exilio masivo, Ciro el Grande construyó su imperio sobre una idea radical: gobernar a través del respeto. Tras derrotar a los medos, Ciro no se limitó a unificar pueblos. Fundó el imperio aqueménida, una maquinaria política que, en lugar de sembrar terror, cultivaba lealtad. En vez de imponer una sola lengua o una sola religión, protegió los templos de los conquistados, respetó a sus dioses y permitió que sus culturas siguieran vivas. Para los judíos exiliados en Babilonia, por ejemplo, Ciro no fue un invasor, fue un libertador. Para los babilonios no fue un enemigo, fue un restaurador elegido por su propio dios, Marduk. Ciro nunca se proclamó enviado de un dios persa. Con una inteligencia brutal, se convirtió en el elegido de los dioses locales y funcionó con una eficacia devastadora. Bajo su mando y el de sus sucesores, especialmente Darío I, el imperio persa se extendió desde las orillas del río Indo hasta las costas del mar Egeo, desde Egipto hasta Asia Central. En menos de un siglo, absorbieron los grandes imperios del mundo antiguo y los convirtieron en provincias. Egipto, Babilonia, nombres que alguna vez dominaron la historia, ahora respondían ante Persépolis. Pero el tamaño no fue su único logro. Este imperio desarrolló una vasta red de caminos que conectaban miles de kilómetros de territorio. Un sistema de mensajería de velocidad asombrosa y una burocracia que no solo controlaba, sino que administraba, registraba y negociaba. Fue una obra maestra de diplomacia, estrategia y pragmatismo. Muchos historiadores no dudan en llamarlo la primera superpotencia del mundo. Sin embargo, el equilibrio entre respeto cultural y poder centralizado era frágil. Como una cuerda tensa atravesando todo el imperio, bastaba un empujón para romperla. Y ese empujón llegó cabalgando desde el oeste, liderado por un joven cuya ambición no conocía límites. Lo que estaba por desatarse no era simplemente una guerra, era el choque entre dos mundos. En el año 334 a.C., un ejército relativamente pequeño pero brutalmente disciplinado cruzó el Helesponto rumbo al este. Lo comandaba un rey macedonio que aún no cumplía 30 años. Su nombre era Alejandro, pero la historia lo inmortalizaría como Alejandro Magno. Su objetivo no era solo conquistar territorio, era vengar a Grecia, humillar a Persia y, quizás, convertirse en leyenda. Y lo logró. En una serie de batallas decisivas, Gránico, Isos y finalmente Gaugamela, el ejército persa fue aplastado. El imperio aqueménida, que durante generaciones había gobernado medio mundo, se derrumbó bajo el asalto de un joven con ambición de Dios. Pero lo más sorprendente no fue su victoria, fue lo que hizo después. Alejandro no destruyó Persia, no la borró del mapa, la admiró, la estudió y, de alguna manera, se convirtió en ella. Se casó con princesas persas, vistió túnicas orientales, participó en rituales zoroástricos y comenzó a proclamarse sucesor legítimo de los reyes aqueménidas. Conservó la burocracia persa, gobernó desde palacios persas y para muchos griegos, eso fue imperdonable. Dentro de su propio ejército, esa persianización desató una tormenta. Generales y soldados criados bajo ideales helénicos veían sus actos como una traición. No habían venido a destruir Persia, a liberar a Grecia del yugo oriental. Ahora su líder parecía haber caído bajo el hechizo del lujo, el esplendor y la espiritualidad persa. Las tensiones internas crecieron. Algunos comenzaron a conspirar. Pero Alejandro tenía una visión más amplia. Entendía que gobernar un imperio tan vasto no era solo cuestión de espadas. Era cuestión de símbolos, legitimidad y fusión. Mas quería crear una civilización universal donde Oriente y Occidente pudieran coexistir. Tal vez soñaba con ser más que un rey macedonio. Tal vez quería ser eterno. Su muerte repentina en el año 323 a.C., a los 32 años, dejó ese sueño inconcluso. Sin un sucesor claro, su imperio se fragmentó entre sus generales.
La región central del antiguo territorio persa cayó en manos de los seleucidas. Pero Persia, como idea, no desapareció, simplemente dormía. Y pronto, nuevas dinastías la despertarían reclamando para sí el legado de los antiguos reyes. Cuando Alejandro murió, su imperio se quebró como un espejo roto. Pero entre los fragmentos, Persia seguía latiendo. Bajo dominio seleucida primero y parto después, el corazón cultural del territorio nunca dejó de pulsar con fuerza. Era cuestión de tiempo, y ese tiempo llegó con los sasánidas, una dinastía nacida en la mismísima región donde todo había comenzado. Pars. Los decían ser descendientes directos de los aqueménidas, y restauraron con orgullo muchas de sus tradiciones. Bajo su gobierno, el zoroastrismo, la antigua religión persa centrada en el dios Ahura Mazda, fue reafirmado como fe oficial del Estado. Los templos se levantaron de nuevo, la cultura floreció y Persia volvió a ser un imperio digno de temer. Pero ningún poder es eterno. En el siglo VII, una nueva fuerza emergía desde la península arábiga. Era el Islam, y no llegó como invitado. Llegó como conquistador. En pocas décadas, los ejércitos árabes derrotaron a los sasánidas y tomaron el control del antiguo imperio persa. Con ellos llegaron nuevas creencias, una nueva lengua y un nuevo orden político. El zoroastrismo fue desplazado gradualmente por el Islam. El árabe se convirtió en la lengua administrativa y religiosa, y el persa comenzó a absorber su influencia, adoptando palabras, estilos y estructuras. Pero el alma persa no desapareció. Sobrevivió en su poesía, en sus ciencias, en su arte, y en esa capacidad única de abrazar lo nuevo sin abandonar por completo lo antiguo. En los siglos siguientes, la región pasó por manos turcas, mongolas y diversas dinastías locales. Los buyíes llegaron a controlar Bagdad, el corazón mismo del califato. Luego vinieron los selyúcidas, los mongoles de Genghis Khan, Tamerlán y múltiples estados turcomanos que pelearon ferozmente por cada palmo de tierra. Era un tablero caótico donde el poder cambiaba de manos constantemente. Sin embargo, en medio de ese torbellino de guerras y conquistas, algo comenzó a solidificarse. Una identidad persa que, aunque musulmana, se distinguía claramente del mundo árabe. Y esa distinción se reforzaría bajo una nueva dinastía que no solo restauraría la unidad política, sino que dejaría una marca religiosa imborrable. En medio del caos de pequeñas dinastías y guerras regionales, surgió una fuerza que transformaría para siempre el alma política y religiosa de la región, la dinastía safávida. No eran simplemente otro linaje hambriento de poder. Tenían una visión clara: unificar el territorio bajo una bandera distinta, la del Islam chií. Hasta entonces, el Islam practicado en la región había sido predominantemente suní, como en la mayor parte del mundo islámico. Pero los safávidas decidieron imponer el chiismo duodecimano como religión oficial. No fue una transición suave. Lo hicieron a través de persecuciones, reformas y una reestructuración social profunda. Pero al hacerlo, plantaron la semilla de lo que distinguiría a Irán del resto del mundo islámico hasta el día de hoy. La dinastía safávida hizo mucho más que marcar un giro religioso. Fue crucial en el renacimiento de la identidad persa, esta vez integrada con el Islam. Promovieron la arquitectura, la poesía, la filosofía, la medicina y la ciencia, pero bajo una nueva bandera, en un idioma renovado, con una cosmovisión que fusionaba el legado imperial con la espiritualidad chií. Era una Persia nueva, con un rostro diferente. Y con ese nuevo rostro, el término Irán comenzó a resurgir con más fuerza. Derivado de Arianum, la tierra de los arios, el nombre tenía raíces antiguas profundas, pero hasta entonces se había usado más dentro del país que fuera de él. En cambio, Persia, que originalmente solo se refería a una provincia, Fars, era el nombre con el que los extranjeros habían conocido al país desde la época de los griegos. Así, mientras los safávidas consolidaban su control y dinastías posteriores como los Qayares mantenían viva la estructura del Estado, una dualidad identitaria tomaba forma.
Persia para el mundo exterior. Irán para los propios iraníes. Una ambigüedad que no era accidental, pero tampoco sería permanente, porque en el siglo XX, con la llegada de un nuevo monarca decidido a modernizar y occidentalizar el país, esa dualidad se resolvería. No a través de batallas ni tratados, sino a través de una simple carta enviada a todas las embajadas del mundo. Durante siglos, el mundo había conocido a esta tierra milenaria como Persia, un nombre que evocaba imperios gloriosos, alfombras refinadas, poesía mística y ciencia avanzada. Pero para muchos en Occidente, Persia también representaba lo exótico, lo distante, lo decadente, un legado de narrativas griegas que la retrataban como una civilización de lujo excesivo, tiranía y corrupción moral. Fue en ese contexto, ya entrado el siglo XX, cuando Reza Shah Pahlaví, el monarca iraní de la época, con fuertes ambiciones de modernización, tomó una decisión tan simbólica como estratégica. En 1935, envió una circular diplomática a todas las embajadas extranjeras solicitando que, de ahí en adelante, su país fuera llamado por su nombre autóctono: Irán. ¿Por qué hacerlo? No era simplemente una cuestión de preferencia lingüística. Era un intento de romper con la visión orientalista que Occidente tenía de Persia, una etiqueta cargada de connotaciones coloniales. Al adoptar Irán, un nombre que en persa significa la tierra de los arios o de los nobles, el país buscaba proyectar una imagen nueva, más fuerte, más moderna, más soberana. Un movimiento de diplomacia simbólica, pero no exento de polémica. Dentro del país, muchos intelectuales y ciudadanos vieron la decisión como una traición. Para ellos, Persia representaba un pasado glorioso. Los aqueménidas, Darío, Ciro, la literatura, la medicina, la grandeza de un imperio que desafió al mundo entero. Abandonar ese nombre se sentía como cortar una raíz de miles de años, pero la decisión se mantuvo. Irán sería el nombre oficial. Y así aparecería en libros, periódicos y tratados internacionales. Pero la historia no se detuvo ahí. En 1979, una revolución liderada por el Ayatolá Jomeini derrocó la monarquía y estableció la República Islámica de Irán. Las relaciones con Occidente colapsaron. El chiismo se volvió aún más central en la identidad nacional, y la percepción global del país cambió de forma drástica. Hoy, Irán evoca para muchos imágenes de tensiones geopolíticas, sanciones, conflictos y fundamentalismo. Mientras tanto, Persia, con cierta ironía, ha recuperado un aura romántica asociada a la grandeza perdida, la cultura refinada y un pasado casi mítico. Dos nombres, una sola tierra, y una lucha constante por decidir cómo será recordada. Porque a veces, un simple nombre esconde una guerra silenciosa entre lo que fuimos, lo que somos y lo que el mundo quiere ver en nosotros. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó tanto como a nosotros al contarla. Y eso dice mucho de ti. Si este tipo de contenido te mueve, o si quieres seguir descubriendo las historias que el tiempo ha intentado borrar, dale a suscribirse, activa la campanilla y deja un comentario. ¿Qué civilización olvidada quieres que exploremos en el próximo video? Tu opinión define lo que viene. Nos vemos en la próxima entrega.